hoy realizaremos una aproximación a los acuerdos anticompetitivos de fijación de precios en Colombia, a partir del análisis del caso del cartel de los pañales. Mi grupo es el número 15, está conformado por Juan Diego Estupiñán y por mí, Laura Galvis. Nuestra presentación está dividida en dos partes. Para comenzar realizaremos una síntesis del caso presentando los sujetos, los hechos, el problema jurídico y la solución al cartel de los pañales en Colombia. Consecuentemente, explicaremos la conducta a analizar a partir de su definición, elementos, características y los subtipos de los acuerdos anticompetitivos de fijación de precios. Mediante resolución número 479/65 del 4 de agosto, la Delegatura para la Protección de la Competencia abrió una investigación y formuló unos cargos contra Colombiana Kimberly S.A., Productos Familia S.A. y por último Tecnoquímicas S.A. Pero ¿qué es lo que sucede en realidad? ¿Por qué se les abre este caso a estas tres empresas? Bueno, Tecnoquímicas, Familia y Kimberly se les abre ese caso por haber incurrido durante más de una década, desde el 2001 hasta el 2012, en una conducta coordinada y continua para fijar artificialmente los precios de los pañales del mercado colombiano. ¿Qué hicieron estas empresas? Bueno, lo que se sabe es que normalmente se reúnen entre las empresas y luego cuando van a sacar un nuevo producto, fijan un precio entre todos. Fijan un precio por el cual ellos van a sacar esos pañales. ¿Qué sucede? Internamente sus empresas dijeron que debían ese porcentaje que ellos habían evaluado inicialmente con la otra competencia debería ser mucho más bajo para que las personas puedan adquirir mucho más fácil esos productos. Entonces ahí es cuando caen en esa competencia desleal y ya fijan un precio que va a perjudicar a la competencia. Kimberly al tiempo con Familia confesaron que efectivamente hacían parte del cartel de los pañales. Admiten su responsabilidad y por tal motivo deciden dar a conocer documentos, correos electrónicos, declaraciones de los funcionarios donde ellos reconocen el funcionamiento y explican cómo operaba dicho cartel. Sin embargo, todo esto se realizó para recibir los respectivos beneficios que dicta la ley para todo aquel que ayude con esta clase de investigaciones de casos. Esto último está establecido en el artículo 14 de la Ley de Protección de la Competencia. Esta ley es la 1340 de 2009. Por lo tanto, gracias a su colaboración y ser partícipes del programa de beneficios por colaboración, exonera a Productos Familia S.A. del pago del 50% de la multa. Y por otro lado, nos encontramos que exoneran a Colombiana Kimberly Copapel S.A. del pago del 100% de la multa impuesta. ¿Por qué? Por ser la primera delatora, la primera que dijo que efectivamente ellos caían en esta cartelización de los pañales. Es decir, la multa donde se hubiese dado como era, inicialmente equivalía a 68.945.500.000 y asimismo las personas naturales involucradas del caso fueron multadas con valores pecuniarios. No obstante, así como se exoneraron las personas jurídicas de las multas, a las personas que colaboraron con la investigación también se les redujo el porcentaje de los pagos. Para comenzar, se debe tener en cuenta que el ordenamiento constitucional colombiano establece una economía de mercado, la cual, para que pueda funcionar, debe estar basada en la autonomía de los agentes económicos para decidir sobre ciertos criterios o variables fundamentales
con el fin de que esta ecuación de mercado funcione bien. En consecuencia, el Estado brinda la libertad a los agentes que concurren en el mercado, ya sean productores, distribuidores, proveedores de materias primas, comercializadores, entre otros, de fijar sus propios precios con arreglo a sus propios intereses. Lo anterior, de acuerdo con Guillermo Sosa, supone ciertos aspectos esenciales, de los cuales el primero y más importante es que yo pueda fijar mis propios precios conforme a unas expectativas de mercado y de rentabilidad del negocio que yo tenga. En segundo lugar, que los precios puedan articularse dentro de unos niveles de tal forma que yo pueda subirlos o bajarlos. Luego, que haya una movilidad, es decir, que nadie obligue a que los precios sean estáticos. Y finalmente, que los precios puedan ser utilizados como mecanismos de defensa frente a otros agentes o competidores e incluso como mecanismo de reacción a condiciones adversas en el mercado. Sin embargo, si bien estos aspectos son esenciales, no son absolutos, debido a que quienes acuden al mercado deben regirse por unas barreras o limitantes que no pueden transgredir bajo las normas de prácticas restrictivas de la competencia y las normas de competencia desleal. Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio definió a las prácticas restrictivas de la competencia como aquellas conductas que buscan alterar la libre competencia en el mercado a través de actos o acuerdos anticompetitivos o el abuso de una posición dominante. Con esto se espera proteger y fomentar un desarrollo justo del mercado en el que nadie se vea excluido del mismo. Consecuentemente, el decreto 2153 de 1992 considera la fijación de precios como una práctica restrictiva de la competencia, teniendo en cuenta que en este caso el precio no es producto de la interacción de la oferta y la demanda en el mercado, sino que es manipulado o falseado entre varios agentes, lo cual atenta contra el fundamento de que el Estado quiera que haya competencia. Por otra parte, Danilo Romero identifica tres elementos principales de estos acuerdos anticompetitivos. El primero de ellos, la manifestación de voluntad a través de cualquier elemento que de manera explícita o implícita permita identificar que hubo un acuerdo para llevar a cabo esta conducta. En segundo lugar, teniendo en cuenta que hablamos de acuerdos, es necesaria la participación de dos o más empresas independientes. Finalmente, el elemento de supuesto restrictivo se refiere a que el objeto o efecto de la conducta sea restringir la libre competencia. No obstante, a pesar de que la interpretación de Romero resulta consecuente con la definición de acuerdo otorgada por el decreto 2153 del 92, gracias a la ley 1340 del 2009, podrá estar implicado en acuerdos anticompetitivos todo aquel que desarrolle actividades económicas o que pueda influir en este desarrollo, independientemente de su forma jurídica. Con esto, convenios, fundaciones e incluso personas naturales deberán responder por su posible participación en este tipo de conductas. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los carteles empresariales de precios fijan artificialmente los precios en el mercado entre el 15% y el 60% por encima del precio de la competencia, siendo el término promedio del sobreprecio el 30%. También se debe señalar que la Ley 1340 del 2009 otorga a la Superintendencia de Industria y Comercio una facultad sancionatoria máxima que consiste en imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o, si resultase a ser mayor, del 150% del total de las utilidades generadas por el infractor a partir de la conducta. Son aquellos acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios. La Delegatura para la Protección de la Competencia expone estos términos de la siguiente manera.
De manera directa, mediante la determinación de precios de salida objetivo para los productos y los porcentajes de incremento correspondientes. Asimismo, de forma indirecta, a través de la concertación sobre aspectos relacionados con la concesión de descuentos e incentivos.